A través de la historia, todas las personas, todas las congregaciones, todas las diferentes denominaciones cristianas se han preguntado cuándo y cómo regresará Cristo. Una de las preguntas principales que me hacen a mí cuando me entrevistan en diferentes lugares es: ¿usted cree que estamos ya en la última generación? ¿O usted cree que ya llegamos al final de la historia? ¿Usted cree que Trump, estos 4 años van a ser los últimos 4 años de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Usted cree que el apellido de Trump es trompeta? De alguna forma Dios estará dándonos a entender que él como Trump será la última trompeta para este país. En fin, hay cantidad de preguntas que tenemos nosotros que contestar. Pero cuando me hacen esta pregunta, ¿qué señal podría yo dar? Bíblicamente, desde luego. No, pues yo soñé o se me apareció un ángel. No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que dice la Biblia? A la ley y a la palabra nos remontamos. A la palabra profética más segura. ¿Qué señal podría yo compartir con toda seguridad de que nos encontramos en la última generación? Y respondería solamente con una sola palabra: Israel. Israel. Cuando el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia a finales del siglo XIX, cuando entró ya la revolución bolchevique y mataron a toda la familia del zar con sus hijos, llegó un misionero que le hizo la misma pregunta el zar al misionero: ¿me puede usted demostrar que Dios existe? Y el misionero le contestó con una sola palabra: Israel. Cuando nosotros no conocemos ni entendemos el significado, el centro donde Dios puso el termómetro de toda la historia humana, que es la nación de Israel, no vamos a entender la Biblia. No vamos a entender en qué tiempo estamos, ni por qué Dios escogió también a esta nación de una forma milagrosa. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que nadie conoce el día ni la hora. Dice la Biblia, Marcos 13:32, sin embargo, sí podemos conocer las señales de los tiempos. Entonces, no podemos poner una fecha, ¿verdad? Viene en junio el Señor Jesucristo o el rapto, etcétera, etcétera, pero sí tenemos señales que el regreso de Israel, el 14 de mayo de 1948, marcó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Vayamos rápidamente al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, y veamos estas palabras del Señor Jesucristo después de que en todo el capítulo 24 de Mateo, Él comienza a compartir las cosas que iban a suceder en la respuesta que les da a sus discípulos. Porque le preguntaron a los discípulos: ¿qué señal hay de los tiempos? ¿Qué señal hay de tu venida? Etcétera, etcétera. Y todos sabemos lo que Cristo contestó: habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Y sabemos que fue hasta el siglo XX, por primera vez en la historia, que la Primera Guerra Mundial sucedió, 1914 y 1918. Entonces, nunca jamás antes en la historia se había levantado nación contra nación. Toda la historia está manchada de sangre, derramamiento de guerras, revoluciones, golpes de Estado, pero hasta el siglo XX se cumplen las profecías de Mateo 24, nación contra nación. Posteriormente, en 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia surge Israel el 14 de mayo de 1948. Y dice Cristo en Mateo 24, versículo 32, nos da un ejemplo, que esto no es, ¿verdad?, más que una similitud o algo relacionado con la nación de Israel, como lo vamos a ver. Y tiene una profundidad las palabras de Cristo que vamos a corroborar y a confirmar a continuación. Dice Jesús: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, si no sabemos qué es la higuera, no podemos interpretar esta parábola. Y cuando descubrimos qué es la higuera, en Mateo 21, vamos rápidamente a Mateo 21, para que sea la misma Biblia la que nos dé el entendimiento de qué quería decir Cristo con la higuera.
Mateo 21, regrésense unas páginas atrás y dice el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una, ¿qué cosa? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús, de cierto que si no tuvieran fe como lo que le pasó a la higuera, ¿verdad? Sino que a este monte le digan, quítate, échate en el mar, será hecho, y lo que piden en oración creyendo lo recibirán. Cristo, al secar la higuera y maldecir la higuera, ¿a quién estaba maldiciendo? A la nación de Israel. Esto fue un día antes de que lo crucificaran. O sea, él sabía que Israel lo iba a rechazar y que el momento que Israel lo rechazara, la maldición caería sobre Israel, como cayó 70 años después de que él murió y en la cruz, que llegó el general Tito Romano, enviado por Vespasiano, el emperador de Roma, y no dejaron en Israel piedra sobre piedra. Y desde el año 70, escuchen, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel no tuvo tierra, no tuvo sacerdocio, no tuvo templo, fueron exiliados y dispersados por todas las naciones del mundo, y todos los años, por casi 1800 y pico de años, oraban el año que entra en Israel. Nunca en la historia ha habido una etnia, una civilización, una tribu, una nación que haya sido sacada de su nación y que hayan mantenido su cultura, sus tradiciones, su idioma y su religión. Porque la tendencia es ser absorbidos por las demás naciones. Vean ustedes aquí en Estados Unidos un ejemplo. Aquí llegan a Estados Unidos mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y la tendencia es de los que llegan aquí en Estados Unidos no ser vistos como no gringos o como no americanos. Entonces, inmediatamente todos los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos se quieren vestir como los americanos, con su cachucha, sus calcetines blancos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya no quieren hablar español. Qué tristeza, ¿no? Porque ahorita los bilingües le están pagando más grande el salario. Y comienzan a olvidarse todos porque no quieren que sean identificados diferentes a los que viven aquí. Y estoy hablando, los italianos ya no hablan italiano, los que viven aquí, alemanes, ya casi no hablan alemán, los que vienen de Latinoamérica no quieren hablar español, son absorbidos por la cultura y te tienes que adaptar porque vives aquí. Es lógico, ¿verdad? No les pasó así a los judíos. Los judíos, no estamos hablando de 30, 40 años que hayan sido dispersados, 1800 años. Mantuvieron su idioma, mantuvieron su cultura, mantuvieron su religión, mantuvieron sus tradiciones. No se olvidaron de nada de aquello que habían aprendido desde Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando llegan el 14 de mayo de 1948, es el milagro más grande, como lo vamos a desarrollar, de la historia moderna. Regresamos a Mateo 24:32. De la higuera aprendan la parábola. Vamos a traducirlo de Israel. ¿Correcto? Muy bien. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, no el fruto. Ojo, cuando brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo no pudo haber estado hablando de la generación a quien le habló, porque ninguna de estas señales se cumplió en la generación de Cristo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué representan las hojas? Bueno, las hojas representan, ¿verdad?, que comienza el árbol o la higuera a florecer y después de las hojas vienen los higos o viene el fruto.
Entonces, en el 48, Israel regresó, pero no se convirtieron al Mesías. Renació Israel nacionalmente, pero no espiritualmente. El renacimiento de Israel, o la segunda aliyá de Israel, será en los últimos 7 años de la tribulación, cuando se conviertan durante el tiempo de los juicios de Dios, que está en el Apocalipsis. Entonces, cuando hizo Jesucristo que ya la higuera han brotado las hojas, debemos de saber que está el tiempo cercano, y Jesús nos da la clave. No pasará una generación cuando todo esto que les estoy diciendo se va a cumplir. Muy bien. ¿Cuántos años tiene una generación bíblicamente? Bueno, en Génesis 15, cuando fueron a Egipto, les dijo Dios, ¿verdad? Pasarán 4 generaciones, y ahí eran de 100 años cada generación. En Génesis, y luego así fueron reduciéndose. Josué fue el último hombre de Dios que vivió un poquito más de 100 años. Ya de Josué para acá, dice la Biblia en el Salmo 90, la edad de los seres humanos será 80, 85 los que no toman Coca-Cola, ni conchas de la tía Rosa para desayunar. O sea, los más robustos, los que se cuidan, los que beben 2 litros de agua diarios, los que hacen ejercicio, van a llegar a los 80, 85, y muchos hasta los 100, como el doctor Billy Graham, ¿verdad? El más grande evangelista del siglo pasado, que casi muere a los 100 años. Entonces, realmente el equilibrio se encuentra entre 80 y 85 años. Muy bien. No pasará una generación de 1948 y le sumamos 80, ¿cuánto da? 2028. ¿Acaso estoy yo diciendo que Cristo viene en el 2028? De ninguna manera, porque el calendario fue alterado por el Papa Gregorio en el siglo III de la época cristiana. Entonces, el calendario judío es de 360 días y el Papa Gregorio lo cambió a 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que tú y yo estamos sometidos a él. Entonces, le agregamos los años bisiestos, ¿verdad? Entonces, hay un revoltijo ahí, ¿verdad? En 2028, ¿en qué año nos encontramos entonces realmente? Muy bien, para no hacernos tantas bolas. Cuando Dios dijo, en 6 días va a ser creada la tierra y en el 7º van a descansar, dice 2 Pedro 3, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces ahí estableció un patrón cronológico Dios en la creación, mostrándonos que la humanidad iba a existir durante 6000 años. Vamos a hacer cálculos. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. Y no hay la menor duda que de Cristo a nuestros días estamos en el año 2024. El problema está que parece que nos sobran 24 años, ¿verdad? Porque debió haber acabado o venido Cristo en el año 2000. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy fácil de resolver. Porque estamos en el 2024, sin embargo, ¿desde cuándo estamos contando los últimos 2000 años? ¿Desde cuándo? ¿Desde el nacimiento de Cristo o desde su muerte? Desgraciadamente lo están contando desde el nacimiento de Cristo. Entonces estamos en el 2024, réstale 33 años de la vida de Cristo, que son del tiempo de la ley. Él murió y la dispensación de la gracia comienza en la muerte de Cristo. Ahí, por eso Lucas, Mateo y Juan, los evangelios están bajo la ley. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo. Yo abro mi Biblia y dice Nuevo Testamento, espérame tantito, se equivocaron los que imprimieron la Biblia. Eso no está en los originales. El Nuevo Testamento comienza en Hechos capítulo 2, hasta que el Espíritu Santo bautiza y nace la iglesia que no existía en el Antiguo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si le quitamos a 2024 los 33 años, ¿en qué año estamos? 1991.
Siguiendo esta lógica matemática, estamos en 1991. ¿Cuánto falta para el 2000? Quítale 7 de la tribulación. ¿Cuánto nos quedan? Los 4 años de Trump. Yo sabía que se iban a marear. Todo esto no son de una forma dogmática, simplemente estamos jugando con números para darnos cuenta, no poner ninguna fecha, pero todo esto nos indica que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Serán realmente estos 4 años los últimos que Dios le da a Estados Unidos? ¿Podrá después de los 4 años que va esta nueva administración, que van a restaurar los altares de Dios como del Antiguo Testamento que derribaron la antigua administración bajo el presidente Biden, y bajo esta administración volverá Dios a hacer algo con esta grandísima nación que es Estados Unidos de Norteamérica, que desde hace más de 75 años después de Israel no hay ninguna otra nación más bendecida que esta nación donde tú y yo estamos viviendo y por la cual debemos orar. ¿Estará Dios diciéndonos algo? Esas son las preguntas que yo les hago a ustedes. No nos hagan por ahí, el hermano Alvicín dijo que venía Cristo en el 2028. Ya nos atacan como ustedes no se imaginan, porque no oyen lo que estamos diciendo. No estamos afirmando ni dogmatizando, estamos mostrando que desde que regresó a Israel es un tiempo precioso que Dios nos muestra que se acabó. Porque no sé si en el 28 o en el 30, ¿verdad? O en el 32, pero estamos ya al final. Ya no pasamos de eso. Nos encontramos al final de la historia. Damas y caballeros, santos de Dios, ya deja de jugar con Dios. Toma en cuenta a Dios en serio ya en tu vida. Ya pon seriedad y dedícate a la oración. Toma en serio la oración. Levántate en las mañanas a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que puedas, híncate o siéntate como estés más cómodo con tu Biblia. Busca a Dios en la palabra, ora. Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, etcétera, etcétera. Te pido por el país, te pido por los líderes, te pido por Joe Biden, por Kamala, por todos estos hombres y mujeres que hicieron tantas maldades en este país. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Porque así nos manda la Biblia a orar por todos los hombres. ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? Y la gente, ¿cómo es posible? Narcotraficante. Pues sí, Dios vino a buscar pecadores. Dios vino por ellos, por los peores. Dice el apóstol Pablo, yo maté cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Y Dios tuvo misericordia, dice en 1 Timoteo capítulo 1, pero Dios tuvo misericordia de mí para que yo sea ejemplo a los demás de que Dios vino a salvar, no a los buenos, a los malos. Hay misericordia para todos. La mamá del Chapo resulta que era cristiana y tenía una iglesia allá cerca de Sinaloa. Y cuando lo fue a buscar fue la única persona que le permitieron ir, ahora que está encerrado en una prisión de alta seguridad, parece que en Nueva York, ¿verdad? Para que entrara. Y salió dando testimonio, mi hijo acaba de recibir a Jesucristo. Yo oré por él desde que era niño. Y tenía que estar encerrado para que pudiera entender que necesitaba a Dios. Hay otro grande hombre, ¿verdad? En México, el general Arturo Durazo, que fue jefe de la policía. Y fue tremendo. Y yo tuve la oportunidad de estar con él casi un año. Él mandaba su helicóptero, me recogía, me mandó al Colegio de los Generales en el Desierto de los Leones. Y cuando Durazo murió cerca de Burgos, Cuernavaca, el estado de Morelos, lo encontraron con la Biblia aquí en el pecho, con Juan 17, diciendo, ¿verdad? Recibí a Jesús en mi corazón. Y la gente, ¿cómo es posible que esas personas? Pues sí, por eso vino Cristo. Por eso los fariseos, cuando estaba en la cruz del caballo, ¿cómo es posible que este hombre, siendo pecador, la Biblia dice, maldito el que es colgado en el madero, Dios lo pueda perdonar? Esos son los fariseos. Cristo vino por los malos, por aquellos, la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Y Dios puede hacer milagros con la gente que para nosotros ya no tiene remedio. Cuando ustedes vean
que brotan las hojas, sepan que está cerca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estaremos en esta generación, es que no hay más que esta generación, es la última generación. 2028, 2029, 2030, más o menos no sabemos, pero estamos en la final generación. Es lo único que podemos afirmar con todo el corazón. Muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco más acerca de Israel, para que podamos entender. Dios en la Biblia se mueve por etapas. Primero Abraham, ¿verdad? Pero bueno, Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, Génesis 10, las 70 naciones que formaron actualmente el mundo, porque todos descendemos de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas fundaron el continente europeo, o los anglosajones. Todos los blancos o de ojos claros son anglosajones, aunque vivan en Atlacomulco. Y descienden, son jafetitas. Todos los semitas son tanto árabes como judíos, y son los que están poblando el Medio Oriente, el Oriente y el Asia Central. O sea, chinos y coreanos son semititas, y ellos por el estrecho de Bering emigraron al final de Alaska, de Alaska, en la conexión, en un mapa, en la conexión que tiene con el Oriente o con el Asia, y por ahí emigraron y entraron aquí a Estados Unidos y fundaron Estados Unidos. ¿Quién fundó Estados Unidos? Los Sioux, los Cheyenne, los Cherokees. Esos son los verdaderos norteamericanos. Todos nosotros somos migrantes, pero ellos son los verdaderamente que fundaron. ¿Quién fundó México, verdad? Pues aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, zapotecas, etcétera, etcétera. Atinanchi, Tutimajay, Octonanchi, Tumajay, Onejayo, Nocanica, Yocanica, Yomandola. Les acabo de hablar en zapoteco, porque mi papá trabajó en Oaxaca y tuvo que aprender el dialecto zapoteco, hacía carreteras en Oaxaca, y me enseñó este es un verso en zapoteco. No son lenguas, ¿eh? Entonces, si entendemos esto, ya entendemos de dónde venimos. Y de acá viene el continente africano. Todos los negritos, ¿verdad? Los morenos vienen del continente africano. Después viene el diluvio, 1500 años. De Abraham al diluvio pasaron 1500 años. Y 400 años después del diluvio, estamos hablando ya casi 2000 años desde Adán, Dios llama a Abraham. Y Abraham no era judío. Abraham viene de Irak, de Ur de los Caldeos. La frase tierra de los caldeos o tierra de Sinar en la Biblia es la región de Irak, de Siria y de Libia. Entonces Dios llama a un hombre de Irak para que él venga y comience a fundar a través de él una familia. Que nace Isaac, Dios le promete a Abraham, de Isaac viene la descendencia del Mesías. La promesa de Génesis 3:15, de la semilla de la mujer vendría el Mesías que heriría en la cabeza a la semilla de la serpiente. Entonces, de Isaac vino Jacob. Se le cambia el nombre de Jacob cuando lucha con Dios y se le pone Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Por eso dice Gálatas que nosotros, la iglesia, somos los verdaderos israelitas, porque ahorita Dios tiene en la banca a Israel y a nosotros nos está usando porque luchamos junto con Él. Y Él está de nuestro lado también. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender la historia. Entonces ya se forma una familia. De Jacob nacen 12 hombres, 12 tribus, y de una de las 12 tribus viene el Mesías, de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Entonces de ahí viene David, de ahí viene Salomón, y de ahí viene toda la descendencia hasta la Virgen María. Y cuando la Virgen María, no sabía ella, una muchacha humilde, tenía entre 14 y 18 años, porque la palabra para virgen en el hebreo es alma, con H al final, que significa una doncella entre 14 y 18 años. Y les aparece el ángel Gabriel y le dice: vas a ser mamá. Pero ¿cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido de luna de miel. Estamos comprometidos, José y yo.
No, no, no te asustes, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. María, el santo ser que vas a tener en tu vientre no va a ser el esperma el que está comprometido contigo, de José, sino que el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo y el esperma XY, que es el que determina el sexo masculino, lo va a poner Dios, hablando genéticamente. Porque tú eres hombre, porque tú tienes el cromosoma XY. Y tú eres mujer porque tienes el cromosoma XX. Así que si tienes el XY, y aquí te dice que no eres lo que biológica y genéticamente Dios te diseñó, tu problema es mental, no es físico. Pero es una persona que niega su sexo, es una persona que comienza a autodestruirse, porque está luchando contra Dios, está luchando contra su metabolismo, está luchando contra su sistema celular, inclusive, negando que yo no soy lo que mi biología me dice. Bueno, pues entonces eres el hombre araña. Así pues, pasa toda la historia en el Antiguo Testamento. Llegamos a la Virgen María. Cuando nace Jesucristo, nace por la obra del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, que hasta 1954 no se podía contestar, era, ¿por qué José no pudo tener relaciones con María? ¿Por qué no podía nacer Jesús como tú y yo nacemos? ¿Qué cosa hay genéticamente, biológicamente, que la Biblia se adelantó a 1954? ¿Qué pasó en 1954? Bueno, se les da el premio de química a los doctores Watson y Crick, norteamericanos, porque descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o el DNA en inglés. Y ahí descubren que cada célula de nuestro cuerpo, o sea, tenemos billones de células desde el cerebro hasta la punta de los dedos de nuestros pies, estamos pero invadidos, todo el cuerpo es células, y en cada célula de tu cuerpo y en cada célula de mi cuerpo hay información. Hay un código escrito, un programa, para que en el idioma de la cibernética, hay un programa en cada célula de nuestro cuerpo que determina quién eres tú y quién soy yo. En cada célula de tu cuerpo está el color de tus ojos, de tu piel, tu estatura, tu páncreas, tu estómago, tu piel, cómo eres, el color de tu piel. Todo está concentrado microscópicamente en cada célula de tu cuerpo. Y como esta información se encuentra contenida en cada célula, pues ahora desde Hitler, ¿verdad?, comenzaron a hacer, el doctor Mengele hizo los primeros experimentos de querer clonar a los seres humanos. Y han clonado la oveja Dolly, el siglo pasado, ¿verdad?, fue el primer experimento genético que hicieron. ¿Por qué? Porque de una célula puedes reproducir al ser que tiene esa célula. Y se determina también al descubrir la genética que el cromosoma o la célula del perro nunca se podrá cruzar con la gata, ni tampoco el caballo con una mula, ni el rinoceronte con un camello, ni el tiburón con un delfín, ni un halcón con una águila. Todos tenemos un código genético. Todos los seres humanos somos humanos y la sangre humana es sangre humana, no es sangre de animales. Y esto impide la teoría de la evolución. Y echó y destruyó la teoría de la evolución. 10 años después, 1964, 65, hasta el 70, más de 60 científicos ateos en el mundo se convierten y comienzan a leer la Biblia. Porque no había más que dos opciones desde hace más de 600 años para creer. ¿Quién hizo el universo? Una, o apareció por un accidente, ¡pum!, dijeron, el Big Bang, una gran explosión, cabeza de aguacate. ¿Y quién produjo la explosión?
¿Acaso la nada produce algo? La nada produce nada. Entonces los ateos comenzaron ya a luchar, pero no tenían ninguna otra más que la Biblia. No, pero la Biblia no, porque es un libro religioso y yo soy ateo y yo no puedo creer en ningún Dios, y si yo digo que soy ateo, no puedo aceptar la Biblia. Y cuando la ciencia los vuelve locos y los avergüenza y los humilla, mostrándoles científicamente que ni la biología, ni la genética, ni la segunda ley de la termodinámica contradicen totalmente la teoría de la evolución, comenzaron a rascarse el pelo y decir, no nos queda otra más que creer lo que dice el libro del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El universo es creación de un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo, lo envió para decirnos cómo vivir, cómo llegar a Él y cómo creer en Él. Todo esto fue preparado en etapas. Entonces vemos en la Biblia, en la creación, en Génesis, en Éxodo les da los 10 mandamientos, Levítico las leyes de la santidad, Deuteronomio las leyes de cómo gobernarse, las leyes civiles, y Dios comienza a hacernos un manual de conducta a todos los humanos, y este manual de conducta se los da a los judíos, y les dice a los judíos, ustedes no crean, Deuteronomio 7, no se vayan a creer, no crean que ni por bonitos, ni por guapos, ni por más inteligentes, no, sino por mi soberanía, porque los amé por gracia. Y así como escogí ustedes, pudo haber escogido a los mexicanos, a los españoles o a los franceses. El hecho es que Dios escogió un grupo determinado para a través de ellos enviar al mundo la Biblia. Vayan al mundo, aquí están mis leyes, aquí están mis códigos de conducta y predíquenlos al mundo entero. Ellos fallaron y vino Jesucristo y lo rechazan. A quienes Dios les había entregado sus leyes, lo crucifican. Y ahora Dios levanta una nueva entidad que somos tú y yo, que se llama la iglesia. Y ahora le agrega el Nuevo Testamento y nos los da a nosotros. Y se completa este libro sagrado en 66 libros que contienen la mente y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y esta nación, después de Israel, es la única en el mundo que en los tribunales te hacen jurar sobre el Corán, sobre el Triquivaca, sobre los Vedas. Jura usted decir la verdad y por la verdad. Hasta cuando nombran presidente, hasta Obama juró sobre la Biblia. Hipocritón. Y en este libro Dios quiere, como dijo Jesús hoy en la mañana en mi devoción, la estaba leyendo, Juan 8, yo soy la luz. Yo soy la luz. Cualquiera de ustedes que me sigue, ahorita en la confusión en la que vive el mundo, las tinieblas van a desaparecer de tu mente y vas a comenzar a entender cuál es la razón por la cual te di esa esposa, los hijos que tienes, el trabajo que tienes y la necesidad, por qué viniste ahora a estas conferencias, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y nos está alertando, nos está llamando, está sonando la campana, talán, ya viene, prepárense, el Titanic se está hundiendo, sálvese el que pueda. No te hundas con el mundo se está hundiendo, todo se está derribando alrededor de nosotros, sistemas de gobierno, filosóficamente, religiosamente, económicamente, políticamente, el mundo es un caos, está a la orilla de un abismo el mundo actualmente. Y tenemos que despertar, porque si no despertamos, fue las 3 conferencias que estuvimos compartiendo. Yo le pido a Dios, por favor, Señor, despierta a tu pueblo. Ya, sacúdelos así, que se den cuenta que esto no es un juego, esto no es Disneylandia. Estamos en un mundo caído, donde Dios nos manda como ovejas en medio de lobos. Y nos manda para que seamos luz. Mi luz no es mía, yo reflejo la luz de Jesús. Y hablamos no nuestras palabras, las palabras de Dios, para que el mundo pueda creer que realmente Jesucristo es el Mesías. Muy bien. Para que Israel volviera a aparecer en la historia humana en el 48, Dios tuvo que trabajar también con eventos. Otra vez, con manzanitas vamos a explicarlo, vamos a aterrizar un poco más. Cuando tú ibas a ser ingeniero, pasaste por primaria, secundaria, preparatoria y universidad.
o elementary, junior high, high school, university, como dicen aquí en inglés. Pero son etapas, ¿verdad? No brincaste de kinder a primaria. Ahí aprendiste a sumar, a restar, cuadrados, álgebra cuántica, etcétera, etcétera, y de ahí brincas a secundaria y entiendes más, a la preparatoria entiendes más, a la universidad entiendes más, y finalmente has logrado el título. Juan Campaney, usted es doctor, usted es médico, usted es abogado, y este título lo pongo en mi oficina para que la gente que entre vea que soy psiquiatra, psicólogo, ingeniero, arquitecto, que luché y pasé muchas etapas y no fue fácil para llegar a donde estamos actualmente. Dios hace todo en etapas. Cuando yo me convertí a Cristo, yo nunca supe lo que Él quería para mi vida porque yo fui ateo. Pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Yo me quería ir a Cuba a luchar con la guerrilla urbana. Tenía una foto del Che Guevara grandísima, era mi ídolo en mi casa. Y estaba completamente decepcionado de la religión. Jamás me enseñaron a Jesús, éramos muy católicos. Mi papá traía su cordón de San Francisco de Asís, yo fui moganillo, quería ser cura yo a los 13 años de edad. Y cuando me dicen que tenía que hacer el voto de celibato sacerdotal, o sea, que un cura no se puede casar, les dije, bye bye. Ahí me gustan las mujeres. Mi papá fue por mí, ¿verdad? Y me rescató y me decepcioné de la religión. Durante todo el tiempo, porque estuve en el colegio de lasallistas que nos enseñaron la religión, nunca abrimos la Biblia. Nunca me hablaron de Jesús. Me hablaron de los ritos, de las ceremonias, de liturgias, pero nunca de la palabra de Dios. Y me hice ateo, dije, aquí no encuentro la verdad. Y creí yo que en mi ateísmo podía encontrar, y llegó un momento existencial en el que me quise quitar la vida 3 veces. Me quise quitar la vida 3 veces. Estaba completamente decepcionado de la vida, del mundo. Todos son unos hipócritas, el Papa roba, el presidente roba. Pues si se trata, pues vamos a robar. Si los malos son los que triunfan, pues vamos a ser malos. Es la mentalidad, ¿verdad?, del idealista, del tonto que no sabe, como dice Agustín Laje, de los idiotas. Y cuando mi hermano me presta el Evangelio de Juan, o me lo regala, me quedé en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando encontré a Jesús y leí la Biblia, me convertí. Y en mi conversión entré de misionero. Yo estuve 3 años en la sierra, entre Guerrero y entre Oaxaca, en México, en pueblos de leprosos. Yo creí que me iba a morir de lepra algún día. Increíble, en el siglo XX, lepra. Estuvimos ahí durmiendo en el suelo, en piso de adorno. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y así estuve 3 años viendo y dándome cuenta. Dije, Señor, si aquí me quieres, aquí te quiero seguir. Pero me enamoré de Jesús y lo quería seguir a donde quiera. Y entonces yo pensé que era misionero, pero me estaba probando Dios. Después de esos 3 años, bajamos a la civilización, vivíamos en Acapulco, vivíamos en un bungalito, comencé a dar estudios, comenzó a crecer los estudios, de ahí me llevó a la Ciudad de México, comenzaron a crecer los estudios, y en la Ciudad de México creció entonces Vida Nueva para México. Entonces de misionero me llevó al pastor, a maestro, a evangelista. Luis Palago me habló para un argentino para que trabajara con él durante 3 años, 1989 al 91, y entonces comencé a conocer a Billy Graham, a recorrer muchos lados predicando el evangelio, y finalmente formamos en el 91 Vida Nueva para el Mundo, donde estamos ahorita. Pero donde estamos ahorita son etapas que Dios nos llamó, y mucha gente cree que nosotros aparecemos ya de repente. Este año cumplo 48 años de predicar el evangelio de Jesucristo. Han sido años muy difíciles, han sido años que hemos luchado, como ustedes no se imaginan. Hemos sufrido persecución, divisiones, etcétera, etcétera, amenazas de muerte. Ustedes no se imaginan lo que atravesamos para que Dios nos use como nos está usando. Y lo primero que nos hace es, antes de usarnos, es aplastarnos y humillarnos. Y en esos 3 años en la sierra como misionero, Dios me sacó todo aquello que yo podía creer que era mío, para que me pudiera usar. Dios llamó a Moisés después de Egipto 40 años, y estuve estudiando jeroglíficos, historia y geografía, y el idioma de los egipcios, etcétera, etcétera. Y cuando Dios lo llama, lo lleva 40 años a ver
lagartijas en el desierto, a no hacer nada absolutamente, o sea, a despojarlo y a mostrarle que no era el conocimiento que él tenía ni su intelectualidad lo que él iba a usar. Y ya que vio que Moisés estaba completamente hecho lo que él quería hacer, lo llamó y le dijo: quiero que guíes a 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas, era un pueblo rebelde, terco, quejumbroso y criticón, porque cada ratito lo atacaban a Moisés. Entonces Dios nos prepara, hermanos. No sé en tu caso, pero tú en el momento en que tú estás ahorita, Dios te está preparando. En tu matrimonio tienes problemas, te está preparando para algo, para que seas paciente, porque el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí es donde aprendes a ser pacientes, a aguantarla o aguantarlo. Ahí es donde Dios trabaja con nuestro carácter. A muchos de ustedes jóvenes tienen papás, tal vez mi papá es un gritón y no tiene, te está preparando Dios para que ames a pesar de que eres odiado o rechazado. Es que a mí me violaron a los 8 años, pues Dios tiene un propósito para haber permitido eso en tu vida, para que más adelante tengas tu compasión de esas muchachas y puedas ser usada en las manos de un Dios que tú atravesaste el dolor y ese dolor te hizo apreciar el valor de la vida humana. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Entonces, para que llegara Dios a Israel en el 48, tuvo que levantar un hombre llamado Teodoro Herzl. Él comenzó a tener la visión de que Israel tenía que regresar, pero el Medio Oriente rápidamente estaba en manos del Imperio Otomano, de los musulmanes. Entonces llega la Primera Guerra Mundial y pierden Alemania la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano es conquistado por los ingleses. Y los ingleses sacan, vean la preparación, para que Israel regresara a su tierra no podían estar los otomanos. Entonces Dios saca a través de los ingleses a los otomanos, viene la Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis y votan las Naciones Unidas para que Israel regrese a su tierra. Primero, el sueño de Herzl, el Imperio Otomano tiene que ser sacado. Tiene que haber una Primera Guerra Mundial que prepare a Israel para entrar a su tierra, una Segunda Guerra Mundial para que prepare la tierra para que entre Israel, y cuando Dios ya ve que todo está perfectamente bien delineado y establecido de acuerdo a su programa, pone a Israel para que nunca más lo saquen de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 4 guerras, 48, 56, 67 y 73, la guerra de Yom Kippur, y no los han podido sacar. Forjan grupos guerrilleros, Hamas, Hezbollah, los Hutis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, y no han podido sacarlos. Hace una matazón el 7 de octubre del año pasado y no pudieron, a pesar de este genocidio que hicieron, poder sacarlos de su tierra. Porque dice Jeremías 31, 35 al 37, aunque los cielos puedan desaparecer y pueda desaparecer la tierra, nunca más será desaparecido Israel. Israel es indestructible. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? Que si Dios perdonó a Israel y ha cumplido sus promesas, ¿cuánto más a nosotros que nos dio a su Hijo Jesucristo? La prueba más grande que Dios existe es Israel. La evidencia más grande de la fidelidad de Dios es Israel. Nadie hubiera podido soportar un pueblo que es minúsculo ahí en el Medio Oriente, la única democracia en el Medio Oriente, rodeados por más de 30 millones de árabes que no han podido sacarlos. No han podido echarlos al Mediterráneo. Y el odio que hay contra ellos no es contra los mexicanos, ni contra los americanos, ni contra los italianos, ni contra los budistas, ni contra los maometanos, ni contra los musulmanes. ¿Por qué el odio es contra Israel? ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que Dios les dio y a través de ellos vino la Biblia y a través de los judíos vino Jesucristo. ¿Por qué el odio contra la mujer? Venimos platicando ya de los pastores en el carro. ¿Por qué todas las mentadas de mamá son contra la mamá? ¿Por qué no contra el papá?
En todos los idiomas, no se han fijado en eso. ¿Por qué no contra el papá? ¿Por qué siempre la mamá? Mamá, ¿qué tiene la culpa que me la insultes? ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, Satanás odia a la mujer. Porque a través de la mujer vendría el Mesías. Y si detiene los nacimientos, Satanás, pues como vimos en la pandemia, nos quieren eliminar la población. Entonces, ¿a quién usa Satanás? Para humillar a las mujeres, para golpear a las mujeres, a nosotros los hombres. De ahí viene el machismo. Esto es algo que viene, es bíblico, no es psicológico, no es emocional. El machismo viene, ¿verdad? Los hombres, se nos enseñó, la mujer, como decían los griegos, es para la cama, para la cocina y para que me cuide a los niños. Y comenzó a correrse esto en el mundo entero, árabes, judíos, mexicanos, etcétera, etcétera. Tómala y déjala. Y usted está para que me haga los chilaquiles. Y ándele y muévase. Y comenzamos a despreciar a la mujer. Nos casamos, no le abrimos ni la puerta del carro, ya no le damos flores, ya no le decimos que la amamos, perdemos el enamoramiento, perdemos el romance. ¿Por qué? Porque somos hijos de macho camacho. Y entramos a Cristo y entramos al cristianismo, y lo primero que Dios trabaja con nosotros los hombres es con el machismo. Y ahora nos dice Dios: si tu esposa no es tu reina en tu casa, no te acerques a orar conmigo, ni te pares a predicar tampoco, ni a tocar ningún instrumento. Ve, pídele perdón a tu esposa y hazla la reina de tu casa, y sé considerado, y sé atento, y sé un caballero con ella, y sírvela en lugar de que ella te sirva. ¿Por qué? Porque yo los amé en la cruz. Ama a tu esposa como yo también en la cruz. Efesios 5. Y cuando comenzamos los hombres a aceptar esto y a actuar de la forma que Dios nos está mandando, escuchen esto, no se imaginan, no tienen idea, varones, cómo te va a bendecir Dios. No se imaginan cómo los va a bendecir Dios, cómo nos va a bendecir Dios cuando obedecemos y somos la clase de varones que a nuestros hijos les daremos el ejemplo. Para que nuestros hijos sepan, mis papás nunca le pusieron una mano a mi mamá. Y si no, estas maldiciones se transmiten de generación en generación. Y tenemos que parar ya las maldiciones de nuestros padres. Yo recuerdo, mi abuelo fue parrandero y jugador, de parte de mi padre. Mi papá a los 15 años, ven para acá muchacho, me dio un dinero, vete a un prostíbulo porque ya estás grandecito para que te desquinten. Así me dijo mi papá. Ya hazte hombrecito. Y tuvo como 2 o 3 amantes de mi padre. No era cristiano, era católico, pero su cordón San Francisco, y se persinaba todos los domingos. Pero era el diablo en persona. Murió pobrecito, ¿verdad? Muy joven, fumaba 3 cajetillas de cigarros, se puso muy gordo, era muy alto, como 1,90 de estatura, pero me dejó un ejemplo, ¿verdad? En el que yo no lo quise seguir. Ya Dios lo va a perdonar y ya Dios sabe dónde está y todo, ¿verdad? Pero yo no quiero seguir el ejemplo. Dios me convirtió, Dios me transformó, para que podamos comunicar esto al mundo. Dios viene a revolucionar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Si tú te dices cristiano, con esto termino, si tú te dices cristiano y sigues siendo la misma persona de hace 5 años, mentiras que has cambiado. Si tú te dices cristiano y tu esposa te dice, en el último año has cambiado impresionantemente bien, Cristo está en tu vida. Porque Él vino a cambiarnos. Una vez estamos en un seminario de matrimonios que tenemos en la Riviera Maya acá todos los años en octubre, y me dice una hermana: oiga, pastor, fíjese que mi esposo pues me pega mucho y es muy malo conmigo. Y le hablé: a ver, venga para acá, don Fulgencio. Y se para, tengo un sombrerote grandote. Sí, pastor. Le digo: ¿por qué hace usted con...? Porque así soy, y así me hicieron mis papás. Y dije: pues ¿sabe qué, don Fulgencio? ¿Cuántos años tiene usted en Cristo? 6 años. Y en 6 años usted le sigue poniendo la mano a su esposa. Usted es un hipócrita, le dije. Usted arrepiéntase de su vida. Porque si usted no ha cambiado, porque es que así soy y así me quedaré. Le dije: no, Cristo vino a cambiarnos. Nunca digas así soy. No, ya no quiero ser así. Dios, transfórmame a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Si no tenemos un cambio radical, que mis amigos me digan, cuando me convertí, me estaban diciendo: Armando está planeando algo y se metió en una religión. No creían que yo me había convertido, de lo malo que era yo antes.
A mi hermano le puse 2 veces la pistola en la cabeza y le dije, si tú me hablas de Cristo, te voy a matar a mi hermano, que me dio a Cristo después. Así era mi corazón de amargado y de duro en que yo estaba en contra de la vida, porque así fue como me habían tratado. Y viene a Cristo a mi vida y me dice, pues vengo a cambiarte, tú no puedes seguir siendo así. Despójate de tus traumas y de tus complejos y todas esas cosas, porque si no lo haces, no me dejas que el Espíritu Santo transforme tu vida a mi semejanza. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios nos quiere hacer mansos, nos quiere hacer humildes, nos quiere hacer siervos de nuestra esposa, para que imitemos lo que hizo Cristo por nosotros, y entonces Dios comienza a tratar con tu vida, a bendecir tu trabajo, a bendecir tu salud, a bendecir tu matrimonio, a bendecir tus hijos. Si tú no aceptas esto en tu vida, jamás podrás llamarte verdaderamente hijo e hija de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana, al oír este mensaje, arrepentirse? Es hora que tú te arrepientas ya y no salgas por esa puerta como tú entraste. Yo te pido que te arrepientas de tu vida, que tal vez ni siquiera eres cristiano, eres religioso, pero si tu vida no ha tenido cambios radicales, drásticos, que la gente nota que tú no eres la misma persona, tu cristianismo es mera religiosidad. Arrepiéntete antes de que venga la hora, mueras y te engañes al abrir los ojos rodeado de demonios y no de los ángeles que vienen por nosotros para llevarnos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos amaste con un amor eterno, de tal manera que en esa cruz tu Hijo fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y vivió para nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él moriremos. Ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos. Recordamos las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo paga en una cruz por tus maldades y por mis maldades, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue rechazado y no lo estimamos, mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él abrió sus brazos llenos de sangre y nos dijo, y te lo dice en esta mañana: te amo. Dios te ama. Dios nos ama. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Ábrele tu corazón esta mañana y dile: perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi vida pasada, Señor. He escuchado que tal vez ni siquiera te tengo en mi corazón. Quiero experimentar ese cambio que tú prometes en la Biblia a los que te siguen. Por eso, Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón. Creo que a los 3 días resucitaste y que cuando yo muera, moriré en paz, porque he hecho la paz contigo en esta mañana mediante la sangre de tu cruz. Y te doy las gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Gracias a Dios por su palabra.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.